Escucharon, ¿no? Ahí va. Dai, sos operadora. Sí, qué bien. ¿Ya se va? No, para la grabación. ¿Qué? Ay, ¿por qué? Bueno, estimados, estén todos muy bien. Vamos a presentar el grupo número 16. ¿Quién les habla? Silvetti Sandra, Juan Suárez, Dayana Gallo y Claudia Mariana Cerda. La teoría del germen. Era de la epidemiología de las enfermedades infecciosas. Bueno, arrancamos hablando sobre esta teoría moderna del siglo XIX, en este contexto, ¿no? Obviamente, en donde Edad Media, aislamiento, Biblia, Iglesia Católica. En el siglo XIX también encontramos a la teoría contagionista versus la miasmática, en donde en 1880 cae en una decadencia esta última, imposicionando así la teoría del germen. En 1882, una era bacteriológica, el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis. En 1886, doctrina de la etiología específica, medicina, esperanza de control de todas las enfermedades. Ambas teorías, contagionista y la miasmática, se empezaron como a, en un versus, digamos, a batallar cada una con su teoría en sí y demás. En 1880, como ya hemos dicho, decae la teoría miasmática imponiéndose sobre la de germen. Teoría científica que propone que los microorganismos son la causa de la amplia gama de enfermedades. Etiología y prevención. La teoría del germen se conoce como postulados. Postulados de Koch. Postulados de Hegle-Koch. Causalidad. Criterios que luego Koch validara. Congreso Internacional de Berlín 1990. Estos postulados se convirtieron en los clásicos puntos de referencia al relacionar casualmente agentes con enfermedades. Parásito presente en la enfermedad. Bajo circunstancias apropiadas y según las lecciones y fases clínicas que se observen. Parásito presente en esa enfermedad. No debería estar presente en otra enfermedad como un parásito fortuito no patógeno. Parásito que debería ser aislado del cuerpo y podría reproducirse artificialmente y ser pasado a otro organismo donde causara la enfermedad nuevamente. Aquí vamos a ver los siguientes postulados de Koch. Primer postulado. No hay tuberculosis sin el bacilo de la tuberculosis, así para toda enfermedad infecciosa. Segundo postulado. La enfermedad debe poder reproducirse en animales u otros humanos si se les inocula el cultivo de los organismos, patógenos. Tercer postulado. Las condiciones de la transmisión, la transmisibilidad depende de la magnitud de la inoculación del dador y del receptor. Cuarto postulado. Las enfermedades crónico-degenerativas representan otra clara anomalía. Quinto postulado. Elaboración de modelos para la prevención y otros de las infecciones plantean la cuestión de cuál es la causa determinante o primera en la cadena. Sexto postulado. Las conductas o comportamientos influyen en los individuos. Séptimo y último postulado de Koch. Las mediciones y el control de las enfermedades infecciosas dependen de los determinantes.
En la sociocultural, durante el dominio de la teoría del germen, podemos distinguir dos etapas durante el predominio de la teoría del germen. En una etapa inicial en la que se estableció la teoría que había de servir de guía para muchos investigadores, y una segunda etapa posterior a la Primera Guerra Mundial, en la cual se aplicaron las medidas de control de las enfermedades infecciosas y se amplió la definición de la epidemiología. En la primera etapa prevalecía el entusiasmo en las promesas de la naciente bacteriología de dar cuenta de la etiología y el control de las enfermedades a través de un medio estrictamente laboratoriales, sin desviarse en consideraciones sociales ni reflexiones sobre política social. Emil Berlin señaló lo que era característico del pensamiento médico de la primera mitad del siglo XIX, el asociar la miseria y enfermedad de manera causal con una visión que era anticientífica. Con el auge de la teoría del germen se pensaba que la medicina se había convertido finalmente en una ciencia natural y que en el nuevo horizonte que le abría la medicina se podía prescindir de vagas consideraciones sociales. Las intervenciones deberían ser medicamentosas. Tanto el comportamiento social como la relación social de los individuos no son considerados por la teoría del germen. Esta reacción social alude a las acciones de los miembros de un grupo que emprenden para defenderse y conservar, acciones que son compartidas y aprendidas a través del lenguaje y la cultura. En cambio, en la segunda etapa, la dimensión sociocultural se hace presente a través del modelo ecológico, dentro de los cuales los componentes de lo social y lo cultural son concebidos como modalidades del ambiente. También aparece lo sociocultural en el reconocimiento de que ciertas características del huésped intervienen en el desencadenamiento de la enfermedad. En esta segunda etapa, la aplicación de los medios sanitarios lleva a la elaboración de modelos tenientes a bloquear la cadena de transmisión. En estos modelos se hacía patente que no era suficiente pensar en la relación lineal del agente huésped, sino que además intervenía el ambiente. Aparece la famosa tríada epidemiológica, agente, huésped y ambiente. Bueno, en este periodo surgieron tres teorías alternativas que voy a mencionar a continuación. La primera es la de Goldberg y de la Pellegrá, que, bueno, esta teoría dedujo que la infección no proviene de gérmenes, pero sí proviene de una deficiencia nutricional. Y bueno, ¿cómo hizo para comprobar esta teoría? El autor consumió una dieta pobre similar a la que tienen las personas que desarrollan esta enfermedad y a cabo de unos meses empezó a presentar síntomas de dicha enfermedad. Pero cuando regresó a una dieta más sana, basada en carnes, vegetales y leche, la enfermedad y los síntomas de esta desaparecieron. La segunda teoría es la de Durkheim y el suicidio. Bueno, el autor, digamos, tuvo un protagonismo importante, ya que en pleno ascenso de la explicación microbiana y biologicista de los problemas de salud, él abordó una problemática totalmente distinta, que era a partir de las ciencias sociales, en la que atribuía la causalidad del suicidio a determinadas formas de vida que ejercen diferencialmente una fuerza que impulsa a los individuos a abandonarla o a aferrarse a ella. Este estudio fue pionero en el sentido de abordar problemas sanitarios que no pueden ser reducidos sin más a causas biológicas, inaugurando una serie de estudios de las llamadas patologías del comportamiento, entre las que incluye el alcoholismo, las adicciones, las enfermedades de transmisión sexual, la violencia y los accidentes. Y la tercera teoría es la de McKeown y el papel de las condiciones de vida. Según sus investigaciones, la principal causa de estas variaciones son las condiciones de vida. Luego de incursionar en la demografía histórica, planteó una fuerte relación entre los perfiles de morbilidad y condiciones de vida.
esta teoría está más asociada a lo que es la salud colectiva. Bueno, y las conclusiones de este apartado son las siguientes. Como se ha visto en este capítulo, lo que caracteriza el periodo en que predominó la teoría del germen es una negación más que nada de lo que es lo sociocultural. La unidad de análisis privilegiada pasó a ser el individuo y la población pasó a ser entendida como un agregado más. Entonces, bueno, además de estas nociones del individuo y de la población, eran entendidas en un sentido biológico. Todo esto va de la mano de la consolidación de la medicina como ciencia científica. En este contexto de la historia de la epidemiología, se puede concluir que la consideración de lo sociocultural durante la teoría del germen representó un retroceso y un olvido de abordajes y desarrollos realizados durante el periodo anterior, en el que ciertos componentes de lo sociocultural formaban parte del abordaje etiológico y preventivo. Y otra diferencia más es que mientras la epidemiología del movimiento sanitario del siglo XIX realizaba todas sus investigaciones en el lugar donde ocurrían las enfermedades, la teoría del germen desplazó todas sus investigaciones únicamente a los laboratorios. Y para finalizar, los éxitos de la teoría del germen son tales en el ambiente experimental del laboratorio y no tanto en el ambiente real donde tienen estas enfermedades lugar y se manifiestan. Este desplazamiento es otro de los factores que explican la negación de lo sociocultural durante el predominio de esta teoría. Bueno, pasamos a la parte más divertida, en donde están las preguntas, verdaderos y falsos y demás. La número 1, marque verdadero y falso. La teoría del germen propone que los microorganismos son la causa de una amplia gama de enfermedades. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Número 2, ¿quién creó la teoría del germen? John Snow, la A, la B, Louis Pasteur y la C, Asa Laurel. Respuesta correcta, Louis Pasteur. ¿En qué siglo se estableció la teoría del germen? ¿Siglo XVI, siglo XVII o el siglo XIX? Respuesta correcta, siglo XIX. ¿Cuántos postulados propuso Koch? A, 6, B, 5, C, 7. Respuesta correcta, la C, 7 postulados. Damos por finalizado nuestro PowerPoint explicando la teoría del germen.